Porque en el nombre de Dios está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Dios? Lo que estamos explicando ahora. ¿Qué significa? Lo voy a escribir así, así. Nosotros escribimos así, pero el hebreo se escribe así. Se escribe así. Entonces es Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Qué significa Hei? Hei, debido a que tiene así dos paticas, como el símbolo pi, es mirar. Cada letra tiene muchos significados. Nosotros tenemos, ahora, no sé si ustedes sepan, nosotros tenemos misionero en Israel. El misionero que está en Israel, ¿qué idioma le tocó aprender? Y le tocó aprenderlo muy bien. Le tocó aprender el hebreo. Y lo habla perfectamente, porque lleva muchos años viviendo allá, compartiéndole a los hebreos. ¿Sí? Compartiéndole a personas que hablan el lenguaje en el cual se escribieron los originales. Entonces, debido a que nosotros tenemos un misionero, hace poco él estuvo acá. No sé si ustedes supieron, él compartió acá en un seminario bíblico que hicimos y él compartió. Pero lo más interesante es, tenemos la iglesia, tenemos a alguien que se fue a vivir a Israel sin conocer el idioma, sin conocerlo. Y estando allá para poder hacerse entender que tuvo que aprender obligatoriamente, tuvo que aprender el idioma. Y no lo aprendió normal, no lo aprendió bien, bien, porque tenía que predicar en ese idioma que hablan allá, tenía que predicarle a las personas que viven allá. Entonces, el tesoro más grande que nos dejó fue el significado de esas 4 letras. Ya para resumir, lo que significa hey es ver, ¿no? ¿Y qué significa bab? Es un clavo. La forma que tiene gráfica es de un clavo. Es de un clavo. Entonces yo lo estoy dibujando así, pero como ustedes están viendo al revés, entonces lo dibujo así. Ya, así es que se dibuja. así se dibuja bab. Entonces viene yod, hey, bab, hey. Así. Entonces bueno, esa comita chiquita, yod, es una manito. ¿Sí? Es como una manito. Significa mano. El yod es mano. ¿Qué dijimos que era hey? Mirar. Mano mira, clavo mira. Ya no sé si algunos se dieron cuenta del significado que tiene. Mano mira, clavo mira. Cuando Dios se presentó, cuando les dijo mi nombre, cuando dio el nombre de él, cuando dio su nombre, Yod Hei Bab Hei, ¿a quién se lo dio? Sabemos, el primero que lo conoció fue Moisés. Entonces, ¿y qué nombre les digo? Primero les dijo, dígales yo soy el que soy, ¿sí? ¿Cierto? Pero después se presentó con su nombre, Yod Hei Bab Hei. Dios sabía lo que iba a hacer. Bueno, ciertamente en el mundo espiritual ya se había hecho. Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo con toda la humanidad en un punto de la historia. Satanás es astuto y Satanás quería destruir a toda la creación, quería llevarse. ¿Qué hace el ser humano? Una pregunta. ¿Qué hace el ser humano cuando... Bueno, hago esta pregunta a los hermanos. Tal vez ustedes han oído, de pronto ahorita no suena mucho, pero en una época, por ahí en los 90, en los 80, 90, cuando el SIDA estuvo en auge, entonces en esa época, algo que sonó mucho es, sobre todo en los 90, yo recuerdo, yo era niño, pero yo escuché que cuando alguien tenía SIDA, ahora les hago esa pregunta, cuando alguien le daba SIDA, ¿qué hacían las personas a las que les daba SIDA? ¿Qué era lo que normalmente hacían? Hago esta pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Llegaron a escuchar? Ahorita no suena así, ¿no? Ahorita en esta época no suena que estén haciendo así. Sí lo deben estar haciendo, pero ya no suena. Pero en esa época, cuando el SIDA fue la enfermedad más terrible, más letal, ¿qué hacían? Pregunto, contaminar a otros. Ya. Ahí quedó la respuesta. Contaminar a otros. Lo dijo Leonel. Eso era lo que... Es que eso sale del corazón de nosotros. O sea, uno es... Desen cuenta. Ahora lo que estoy diciendo no es para que ustedes digan, uy, esas personas. No. Son seres humanos igual que nosotros. Tienen exactamente las mismas debilidades que nosotros. Pero se contaminaron de SIDA. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia que sale de nosotros? ¿Qué sale del ser humano? Lo que contamina. Lo que sale de nosotros contamina a la misma humanidad. Lo que sale de nosotros nos contamina a nosotros mismos. Entonces, cuando
O sea, cuando una persona escucha esto, hay gente que se enfurece. Uy, ¿de verdad? ¿Eso hacían? Así. Eso la persona habla así porque no tiene esa enfermedad. Pero vamos a enmarcar la situación en la cual pasó a personas iguales a nosotros. Imagínate así, no quiero decir que a ti te hubiera pasado, no, pero ponte en los zapatos de una persona que le pasó eso. En esa época, ¿cómo se hablaba del SIDA? Las películas y todo cómo mostraban. Decían que era la enfermedad que Dios mandó por la degeneración sexual. Porque en esa época fue que se empezó a destapar muchas cosas que ahora ya se hacen más públicas sexualmente. Promiscuidad, ¿cómo se llama? Hombre con hombre. Lo dice Romanos 1. Hombre con hombre, mujer con mujer, así. Pero la gente se encendía en su lascivia. Pues también lo dice la Biblia. Entonces la gente se encendía así. ¿Y qué enfermedad apareció? SIDA. Creo que el primer caso, si no estoy mal, fue en 1981 históricamente. Cuando estaba en el colegio, en los 90 creo que escuché una exposición y alguien dijo algo así. Recuerdo que dijeron que 1981. Pero entonces, eh, cuando una persona contraía esa enfermedad, ¿cómo hacían ver esa enfermedad? Era la enfermedad que no tenía cura. Pero las personas, para darles esperanza, ¿qué se decía? Que los científicos estaban trabajando en la cura. Así decían, los científicos están trabajando en la cura. Cuando una persona se contagiaba y sabía que le quedaban 3, 4 años de vida, si tomaba mucho medicamento, pastillas y cosas así, podía extender su vida tal vez 5 años. En esa época se hablaba así. Ya una persona que le detectaban eso, a veces en un año moría. Cuando ya se lo detectaban, era cuando ya estaba regado por todo su cuerpo. Entonces, cuando las personas escuchaban que les dio una enfermedad que iban a morir rápido, pero que los científicos estaban trabajando en ello, ¿qué creen ustedes que pensaban las personas? Si todo el mundo tiene la misma enfermedad, pues entonces hasta los científicos mismos se llegan a enfermar, ellos más van a trabajar diligentemente por la cura. Con ese corazón es que las personas, o sea, no era que se volvieran malos, no, ciertamente todo ser humano es malo por creer en su pensamiento. Satanás, ¿qué es lo que ha querido destruir? La creación de Dios. Satanás ha querido destruir. ¿Él viene para qué? Juan 10:10. Satanás, ¿cuál es la función de Satanás? Hurtar, matar y destruir. ¿Él puede hacer otra cosa? No. Dijo, ¿cómo dice Juan 8:44? Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, desde que se formó el corazón de ser pecador, surgió eso. ¿Y por qué? O sea, cuando uno mira, tiene sentido lo que las personas hacían, que como le digo en esta época creo que también lo están haciendo, o creo que algo se hizo para controlar. Creo que se le dio a las personas, se les habrá dicho, tal vez se les hace un tratamiento para que las personas piensen que no va a haber cura, pero antiguamente como había esa esperanza de que estaban buscando los científicos así cura, se hablaba así, pues entonces las personas que decían, pues entonces enfermémonos todos. Si todos estamos enfermos, entonces de que van a inventarse la cura rápido, se la van a inventar rápido. Eso sale del corazón. ¿Qué salió del corazón de Judas para entregar a nuestro Señor Jesucristo? Él conocía muy bien lo que hizo el profeta Elías. Él conocía muy bien. Él conocía muy bien lo que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaban esperando los judíos? Al profeta Elías. Porque tenía que venir el profeta Elías antes del Mesías. Entonces, para un judío no era desconocido exactamente lo que hizo Elías. Lo conocían al detalle. Nadie conoce mejor lo que hizo Elías. Entonces, Judas, él tenía ese conocimiento. Cuando llegaron acá, mandó a traer a Elías y mandó a 50 soldados con el capitán de 50. Un capitán de 50 con sus 50. Entonces iba ese capitán de 50 con sus 50 y subió hasta donde estaba Elías. Y le dijo, varón de Dios, desciende que el rey te llama. Así. ¿Y qué dijo Elías? Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y ¡pua! Todos quedaron convertidos en carbón. Automáticamente, así cayó fuego y los carbonizó a todos. Después, no sé si ustedes conocían esta historia, bueno, para quienes no la conozcan se las cuento. Entonces después, el rey Acab mandó otro capitán de 50 con otros 50. Bueno, ya, creo que ya algunos entraron en contexto de esta historia. Entonces,
¿Qué se habrá imaginado? ¿Cómo Satanás habrá convencido a Judas de que hiciera lo que hiciera? Cuando una persona hace lo que hace, lo hace guiado por la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que produce? Cuando una persona come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que encuentra? Hago esta pregunta. ¿Qué es lo que sucedía? Dios dijo que el día que se coma de ese árbol, ¿qué le pasa a la persona? Eh, muere, muere. Ya lo contestaron, ya contestaron. La muerte, no hay otra cosa. El que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el ser humano en modo natural, sin darse cuenta, cuando no necesita de Dios, cuando el ser humano dice sin Biblia, queremos compartirle a personas, pero son personas que dicen que aman a Dios con todo su corazón, pero no tienen. Ahora, es que para no hacer tantas preguntas, cuando una persona, ya lo vamos a explicar y porque el tiempo nos está cortando, cuando una persona dice que ama a alguien con todo su corazón, consume lo que esa persona, el trabajo que esa persona hace. Hay una película, no sé si ustedes han visto una película que se llama Fenómeno. Una película que se llama Fenómeno. Ahí muestran, psicológicamente, muestran lo que una persona que ama, cuando una persona está enamorada, en enamoramiento. Cuando una persona ama, ¿qué hace esa persona? Esa persona conoce muy bien a la persona que ama. Entonces resulta que ahí el protagonista de esa película, él estaba enamorado de una señora que tenía 2 hijos. Y ese señor que tenía 2 hijos, esa señora que tenía sus 2 hijos, ella hacía sillas. Pero eran unas sillas horribles, la verdad eran unas sillas horribles. Ella las tejía a mano, con madera, sacaba ramitas delgaditas y con madera tejía esas sillas. Realmente eran sillas horribles. Pero entonces, este hombre que estaba enamorado de ella, ¿saben qué hacía? Él le compró todas las sillas. Él iba y le decía, ¿cuántas tienes? No, esta semana solo hice 4, dame esas 4. Y él se las llevaba. Pero ¿por qué él hacía eso? ¿Sabe qué hizo ella? En algún momento ella descubrió, él tenía una habitación llena de sillas. Todas las sillas de ella, él las compraba, pero no porque las quisiera usar. No por eso, sino porque la amaba. Entonces, cuando una persona ama a alguien, esa persona conoce dónde esa persona tiene su corazón, dónde esa persona tiene su trabajo, su ocupación. Por ejemplo, si alguien ama, digamos, un hombre que esté enamorado de una mujer que es poeta, ¿qué cree que hace ese que ama? Si ama, ha leído todos los libros de poesía que ella ha escrito. Si ella ha escrito 10 libros de poesía, los ha leído todos. ¿Ella a qué se dedica? A escribir poesía. Entonces, el que dice que la ama, hay una persona que se ha leído los 10 libros que ella escribió. Hay una persona que se ha leído los 10 libros. ¿Quién? El que la ama. De pronto, sus mismos familiares no se han leído los libros. Saben que ella es escritora. Y de pronto han tenido o tienen uno que otro libro de ella en su casa. Los 10 no, tienen uno que otro. ¿Lo han leído? No, tampoco. Tienen otras cosas más interesantes que hacer. Pero si alguien ama, se ha leído los 10 libros. Entonces, las personas con la boca dicen que aman a Dios. Así, ay no, yo sé que es Dios y yo sé que es Dios y Dios me va a llevar con él. Cuando yo me muera, Dios me va a llevar. Le dice uno a esa persona, le voy a hacer una pregunta. Usted sabe, lo que le voy a preguntar, dígame la respuesta honesta. Y le dice uno a la persona, ¿usted sabe que existen aplicaciones en la Biblia que son de la aplicaciones para celular que tienen la Biblia? Ah, sí, sí, una tía mía, me mostró una vez así esa aplicación y yo le pregunté algún versículo y mi tía rápidamente buscó en el celular y me dijo, vea, el versículo es tal. Porque hasta tiene un buscador. Las personas saben que existe esa aplicación. Pero ¿qué dice esa persona? Ama a Dios con todo su corazón. Y le digo, ¿cuál fue la última aplicación que usted descargó? Y me dice, yo hace como 15 días tuve que formatear el celular y descargué esta aplicación, esta otra, descargué WhatsApp, descargué esta, descargué. ¿Cuántas aplicaciones? Descargó 10 aplicaciones, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero usted me dice que ama a Dios con todo su corazón, ¿cierto? Sí. Si usted ama a Dios con todo su corazón, seguro que usted tiene la aplicación de la Biblia en su celular, ¿cierto? No, yo todavía no, nunca la he descargado. Pero usted me está diciendo que ama con todo su corazón. Si ama a Dios con todo su corazón, debería tener
Yo creo que voy a su casa y veo un estante lleno de Biblias, ¿cierto? Deben haber muchas, porque usted regala Biblias, ¿sí? Deben haber muchas. Porque usted me dice que ama a Dios con todo su corazón. Dios, ¿qué nos dejó? La palabra de Él, ¿cierto? Entonces una persona no puede decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, y en su celular tiene WhatsApp, tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook, ¿qué más? ¿Qué más? Tiene, no sé, las del banco, otras de pago rápido, de yo no sé qué, tiene. Pero la Biblia, una persona que con su boca dice que ama a Dios con todo su... ¿Sí? Es como en mi caso, ¿cuál es el ministerio que Dios me dio? ¿Cuál es el trabajo que Dios me puso? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Para algo nos dio la salvación. Yo no supe, durante 12 años, yo no supe Dios para qué me había salvado. Exactamente no. Creo que sí lo supe desde el principio, pero solamente lo vine a entender 12 años después. Entonces, ¿Dios qué quería? Que yo anunciara el Evangelio a través de TikTok, a través de YouTube. Así, esto que les voy a contar es un secreto. Cuando recién recibí la salvación, el 28 de marzo del 2010, ese fue el día que yo recibí la salvación. Esa fue por la noche. Y en esa época yo estaba en Medellín, yo vivía en Medellín. Entonces recuerdo que salí de la iglesia, pero yo salí y yo iba caminando por debajo del viaducto del metro y yo iba caminando y me salían las lágrimas y yo solo podía repetir una frase. ¿Sabe qué frase repetía el día que recibí la salvación? La frase que repetía es, yo miraba así, o sea, como miraba el viaducto, no estaba mirando el cielo, parecía que estuviera mirando el cielo, miraba así y yo decía, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Iba caminando, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Esa frase salía de mi boca constantemente. Esto lo tiene que conocer todo el mundo. Así repetía y repetía y repetía y repetía. Y preciso, yo había creado antes un canal de YouTube porque yo seguía a un predicador que no era salvo. Pero entonces, en ese momento, creé otro canal de YouTube. Ese predicador que yo seguía, pues lo dejé de seguir porque no era salvo, ya les he contado. Pero cuando creé otro canal, yo empecé a subir prédicas. ¿Saben la primer prédica que subí de quién fue? Del pastor Pablo. Ayer lo mencionamos, el pastor de México. La primer prédica que subí fue del pastor Pablo. Después subí de otro pastor, de otro pastor. Del pastor Emanuel, claro, por supuesto, subí prédicas, empecé a subir, sí, así subí prédicas. Realmente no tuvo mucho auge, la gente no me hacía preguntas, como que no era lo que se esperaba. Pasaron 12 años, llegó el 2022 y en el 2022 tenía que subir un video el primero, así como Dios me mostró, ya el 1 de enero tenía que subir un video. Entonces ya se estaba acabando el día, llegó la noche y no había subido video el 1 de enero. Entonces, ¿yo qué había pensado? Yo había pensado del pastor Pablo o del pastor Daniel. Así yo pensé, voy a editar un video y lo voy a subir. Yo pensé así, ¿no? Pero como el tiempo se me estaba acabando y tenía que subirlo y era mi primer video que iba a subir, entonces ya no me quedó de otra. Me tocó coger el celular y a grabar. Yo no me imaginé hacer eso, pero cogí el celular. Es más, yo no sabía en esa época que existía la cámara frontal. Yo no sabía eso. Y mi teléfono tenía cámara frontal, pero yo como nunca había usado las cámaras del celular, usaba siempre la cámara, pero la cámara trasera. Jamás había usado la cámara frontal. Entonces, recuerdo que yo puse la cámara y cuando vi la cámara, pues estaba enfocando hacia allá. Entonces yo cogí el celular así, lo volteé. Solamente miré dónde iba a oprimir, entonces miraba así, con este dedo primo acá, este botón, y ahí se activa la cámara. Entonces puse así, volteé así el celular y oprimí el botón. ¿Te gustaría ser con el corazón, conforme al corazón de Dios? Así se grabó el primer video. O sea, ni siquiera sabía qué se iba a decir. No sabía decir, pero lo que salió, ahí quedó. Ustedes han visto el primer video, ¿no? El video del Salmo 1. Eso fue lo primero que salió. Yo en ese momento no sabía como les digo, de la cámara frontal. Yo no sabía que por acercarme tanto a la cámara no se me iban a ver las orejas. Si ustedes miran ese video, no se me ven las orejas porque me acerqué tanto el celular que no se me veían las orejas. Pero cuando subí ese video, fue un éxito. Ese video fue un éxito. Otros hermanos habían subido material. Hasta ese momento habían subido material a TikTok, pero a nadie le había dado resultado. Tenían 30 vistas, 20 vistas. Pero el video que subí en un día, en menos de 24 horas, ya estaba llegando a las 1000 vistas.
Hasta ese momento, en ese momento eso era, ¡pum!, una explosión. Cuando subía videos a YouTube, eran 30 vistas, bueno, de pronto 100, de pronto, pero era lo máximo. Pero cuando el video tuvo esas vistas, entendí. Cuando yo recibí la salvación, en el momento que recibí la salvación, cuando se repetía esa frase, me salía esa frase mientras salían mis lágrimas el día que recibí la salvación y mientras iba caminando hacia mi casa ya para dormir y solamente repetía, eso lo tiene que conocer todo el mundo, eso lo tiene que conocer todo el mundo. Era el corazón que Dios me había dado, que está en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, versículo 8, no sé si se acuerdan que dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Esa voz, ¿cuándo la pudo oír Isaías? ¿Cuándo pudo oír esa voz? Cuando fue libre del pecado. En el momento que Isaías fue libre del pecado, oyó una voz que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, cuando de mi boca salía, esto lo tiene que conocer todo el mundo, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Lo que Dios quería es que yo abriera la boca. No me estaba diciendo suba videos de tal, suba videos de tal, suba... Me estaba diciendo, no, usted, póngase al frente de una cámara y hable. Pero eso lo vine a entender 12 años después. No sé por qué llegamos hasta este punto. Esa es una parte del testimonio que nunca había contado. Sí la había contado, pero muy rápido, muy rápido. Pero hoy se explicó muy en detalle. Dios tiene un propósito con todos. Precisamente esta semana en la hora piadosa un pastor estaba hablando, Dios tiene un propósito, por algo Dios nos salvó. Dios nos salvó con un propósito, descubre cuál es el propósito. Ahora yo te invito a que hagas eso, descubre cuál es el propósito. Dios te salvó con un propósito, pero pídele a Dios que te muestre cuál es ese propósito. Para que te haya salvado a través de las redes, yo creo saber cuál es el propósito, pero igual tienes que saberlo tú. No tiene sentido que yo te lo diga. Debes tú misma meditar. Dios me salvó, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Para qué me dio la salvación a mí? ¿Por qué no se la dio a mi vecina, o a mi hermano, o a mi tío, o a mi primo? ¿Por qué a mí? Cuando entre más una persona predica el Evangelio, más se da cuenta, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? En mi caso, yo no quería salir en las cámaras. Eso que les estoy diciendo es algo que yo no pensaba, no se me ocurría, no me imaginaba y era lo último que yo pensaba hacer. Subir videos de un predicador, sí, no hay problema. Pero subir videos predicando, no. Pero así era que Dios quería. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo así? Era necesario que hiciera algo que yo no quería hacer. Pero bueno, eso que les acabo de contar, espero que les sirva para meditar sobre cuál es el propósito con el cual Dios nos dio la salvación. Para finalizar, vamos a leer esos dos versículos, en especial el 24. Leamos el 24. ¿Qué dice el versículo 24? Estamos hablando del capítulo del día de hoy, que fue Isaías 43. Dice el versículo 24. ¿No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados? Ahora, des en cuenta lo que está diciendo este versículo. Para las personas que dicen, es que el Antiguo Testamento es ley, que haga y haga y haga. Aquí, ¿qué está diciendo este versículo? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Así está diciendo, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está diciendo este versículo? Hay personas que alcanzan el perdón de pecados. ¿Pero qué personas? Los que guardan el Shabbat. No, llevan 10 años asistiendo a una denominación y guardan el Shabbat. Ellos han hecho mucho sacrificio. O llevan asistiendo a una iglesia y sin falta hacen ayuno. Sin falta ayunan 2 veces por semana. ¿Qué persona lleva récord así? Lleva 3 años sin falta ayunando 2 veces por semana. Cuando uno ve personas que hacen sacrificios, esa persona fácilmente puede recibir la salvación. Mire lo que dice este versículo. Aquí está hablando de los que alcanzan el perdón de los pecados. ¿Qué dice? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios.
está hablando de personas que no han vivido bajo la ley. Es decir, son personas que fácilmente la ley los puede encerrar, porque cuando una persona lee la ley, ay, yo no he cumplido esto, ay, yo tampoco he cumplido, ay, no. Si han visto la película Progreso del Peregrino, entre más se leía, más esa maleta crecía. Esa maleta de usted va al infierno. Esa maleta del pecado se hacía más grande. Entre más leía, esa maleta se hacía más grande, porque se daba cuenta, yo no he hecho, yo no he hecho. Pero ¿qué dice ese versículo? Para los que no han vivido, los que han tenido su propia justicia tratando de hacer algo en la ley. Tratando de hacer algo porque ellos interpretan, es que Dios espera que yo haga así para salvarme. Así piensan algunas personas, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Aquí leamos el final. ¿Qué pasa con esas personas que no han hecho esto, no han hecho? No, su vida no ha sido ayunando, no ha sido diezmando, no ha sido haciendo guerra espiritual, no ha sido haciendo. Personas que no pudieron, fueron un fracaso en esa área. Otros sí pudieron. Los que han podido así, ellos tienen su propia justicia. Pero los que no pudieron, ¿qué dice al final de ese versículo? Dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Pusiste sobre mí, ¿qué cosa? La carga de tus pecados. Suena feo, pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a llevar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Vamos a leer un último versículo ya para terminar. ¿Qué dice Hebreos 12.2? Hebreos 12.2. Hebreos 12.2. Me acabo de acordar de ese versículo porque ahí dice algo que es complementario a esto de pusiste la carga, echaste sobre mí la carga de tus pecados. Ahora, ¿qué dice? Hebreos 12.2. Dice Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús está diciendo, ¿cómo dice? Dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Así dice, pero aquí ¿qué dice este versículo? Dice el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz. Por el gozo, sí, echaste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Y qué hizo en la cruz? Allá en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados. Allá en la cruz, el precio que se tenía que pagar por tus pecados, Jesús sufrió esa cruz por el gozo que estaba puesto delante de Él. Espero que medites sobre todo esto último, que te quede este sabor, esto que acabamos de hablar. Si tú meditas en esto, esto es el Evangelio. Esto que acabamos de mencionar, con otras palabras diferentes a las que siempre hemos anunciado, es el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque, como leíamos ahorita en el versículo 24, nosotros así echamos nuestros pecados. Fue Dios quien cargó sobre nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Esos pecados que se nombran en ese versículo, Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo. ¿Pero para qué lo envió? Para que pagara el precio de nuestros pecados. Padre, ten misericordia de las personas que hoy se conectaron. Permite que, meditando sobre la palabra, puedan recibir la salvación. La religión no salva. Ninguna denominación salva. Las personas que quieren defender, es que yo desde niño he sido, yo llevo 10 años siendo, no defiendan un nombre, no defiendan a los hombres, no defiendan en su corazón un título, un nombre, una institución, no defiendan así, sino ¿dónde debemos tener la mira? Permite que todos los que están escuchando tengan la mira en Dios. Mirad a mí y sed salvos, dice la palabra. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.